Entonces, cuando hablamos de nutrición enteral, estamos hablando de aquella nutrición que vamos a administrar directamente al tracto gastrointestinal mediante sonda, ¿no? Entonces, esa es la definición. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En qué casos utilizamos esto? En el caso de los prematuros que no pueden succionar, no tienen la energía suficiente para la succión, porque succionar, pues, para ellos representa un gasto energético y sí o sí se lo tiene que alimentar. Entonces se le pone una sondita y por la sondita, pues, en este caso se le pasa la leche materna, ¿no? En enfermedad diarreica grave, ¿no? Entonces, em, a pesar de que está con deposiciones frecuentes, nosotros tenemos que intentar cubrir las necesidades calóricas, ¿no? En el caso del síndrome del intestino corto, estos son pacientes que han sido sometidos a cirugías gástricas, ¿no? Donde en general se ha hecho resección de alguna parte del intestino. Entonces quedan con un intestino corto, pero hay que cubrir estas necesidades. Cuando la persona sí tiene la vía oral, puede alimentarse, pero no logra cubrir todas sus necesidades. ¿Qué significa esto? Como por ejemplo en el caso de los prematuros que decíamos, va a haber algún prematuro que sí puede succionar, pero que se agota, ¿no? Entonces se cansa y no cubre todas sus necesidades. Entonces lo que hay que hacer es cubrir esta falta de calorías para cubrir las necesidades, ¿no? Mediante una sonda. Cuando no tolera la ingesta, cuando no puede, o no quiere alimentarse, no deglute, pero está bien de la vía oral, pero no lo hace el paciente. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que va a recibir la cantidad de calorías que necesita utilizando una sonda. O el otro caso que está aquí, que cuando no puede deglutir, ¿no? Entonces se le pone la sondita y por ahí se pasa la alimentación. Así como tiene sus indicaciones, pues también la nutrición enteral va a tener sus contraindicaciones, o sea, cuando no podemos utilizar. Cuando hay un hilio mecánico paralítico, no podemos utilizar porque va a entrar el alimento por la sonda, pero llegando al intestino, este alimento se va a acumular ahí y no hay, no está funcionando el intestino, ¿no? Entonces, no podemos administrarle porque no va a lograr digerir todos estos alimentos. Igual está aquí cuando la diarrea es muy severa porque puede, entra el alimento y es eliminado por las deposiciones frecuentes, ¿no? Hay bastante discusión en esto de que, qué tan severa puede ser la diarrea para no lograr alimentarlo. Siempre tenemos que tratar de mantener el intestino funcionando, ¿no? Y para eso hay que administrar alimentos. En casos de vómitos incoercibles, o sea que le pasamos por la sonda, pero va a vomitar estos alimentos y corremos el riesgo de broncoaspiración, por ejemplo, ¿no? O alguna otra alteración. Cuando se presentan estos casos, han debido ustedes tener la oportunidad de ver, por ejemplo, pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterapia y que pues vomitan todo el tiempo, ¿no? Entonces está contraindicado en estos pacientes. Fístulas entéricas. Cuando hay una fístula, le estamos pasando por la sonda, pero pues el alimento va a salir por la fístula y nos puede ocasionar una peritonitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
Si hay fístula en el, aparato gastrointestinal, pues no podemos utilizar esta alimentación. Inestabilidad hemodinámica, ¿no? Paciente que está inconsciente, corremos el riesgo de ocasionar alguna complicación por pasar la alimentación por sonda, ¿no? En la pancreatitis aguda severa. En la pancreatitis hay mucha discusión de qué tipo de alimentación se debería de utilizar. Muchos gastroenterólogos lo que sugieren es directamente nutrición parenteral, e incluso hay algunos que están en contra de la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, es un tema muy discutido esto de la pancreatitis. Hay que hacer una evaluación completa del paciente para ver si sí se alimenta o qué tipo de alimentación es la que se va a utilizar. Y en el caso de obstrucción intestinal, pues de lógica no está funcionando el intestino, entonces no serviría de nada administrar la alimentación por sonda. Em, ¿Cuáles son las sondas que se utilizan? ¿Qué tipos de sondas vamos a utilizar para esta alimentación? En el caso de los niños, especialmente de los bebés, vamos a utilizar sondas nasoduodenal o bien la nasoyeyunal, ¿no? Y principalmente en adultos, parte de estas sondas vamos a poder utilizar muchas veces la gastrostomía o bien la yeyunostomía. Entonces, aquí tenemos este cuadrito que nos indica de dónde a dónde van las sondas. Si ponemos una sonda nasogástrica, es la que va a entrar por la nariz y va a llegar hasta el estómago. Estamos hablando nasogástrica. También puede ser sonda bucogástrica, que entra por la boca y llega hasta el estómago, ¿no? Y las que ya habíamos mencionado, la sonda duodenal, ¿no? Entonces, que va a llegar hasta el duodeno, ¿no? O la yeyunal, que va a entrar igual por la nariz y llega hasta el yeyuno. Y la sonda que vamos a utilizar por medio de la gastrostomía, que directamente de la pared abdominal va a entrar hasta el estómago, o bien la yeyunostomía, que va a ir hasta el yeyuno. Entonces tenemos aquí este cuadrito que nos va a ilustrar, que nos ilustra qué tipos de sondas se pueden utilizar. ¿Qué vamos a pasar por esas sondas? En el caso de los bebés, pues vamos a pasar fórmulas, ¿no? Podemos utilizar fórmulas. Va a depender de la edad, ¿no? Entonces, si es un lactante menor, pues le podemos pasar leche materna, ¿no es cierto? Si es leche o leche de inicio. Si es un lactante mayor, podemos utilizar leche de seguimiento, fórmulas concentradas, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, se pueden pasar fórmulas. Em, Cuando el funcionamiento va a depender esto del funcionamiento del tracto gastrointestinal, ¿verdad? También va a depender del diagnóstico de base que tiene para que nosotros vayamos a elegir qué le vamos a pasar por medio de esta sonda. Entonces, podemos pasar por esta sonda primero pensando en la presentación del nutriente. Cuando estamos pensando en la presentación del nutriente, podemos utilizar fórmulas poliméricas donde los macronutrientes están sin hidrolizar. Esas son las poliméricas. Podemos pasar fórmulas peptíricas. En estas fórmulas, las proteínas están hidrolizadas y además esta fórmula contiene triglicéridos de cadena media. O pueden ser
fórmulas elementales donde las proteínas están en forma de aminoácidos, ¿no? Podemos aquí vean de que está en relación al nutriente, o sea, a los macronutrientes, ¿no? Serían carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿En qué forma se encuentra? Em, de esa manera van a ser clasificadas estas fórmulas. También podemos elegir la fórmula de acuerdo a la densidad energética y proteínica que vamos a indicar a nuestro paciente. Entonces, tenemos fórmulas estándar donde se administra 1 kilocaloría por cada ml. Tenemos fórmulas hipercalóricas, donde se administra de 1,5 a 2 kilocalorías por cada ml, y estarían las fórmulas hipercalórica e hiperproteínica, donde pues va a estar de 1,5 a 2 kilocalorías y las proteínas van a estar de más del 18%, ¿no? En la distribución calórica que hemos mencionado, que era del 10 al 15% de proteínas. Para que sea una fórmula hiperproteínica, tiene que tener más del 18%. Entonces, ¿por qué elegimos la nutrición enteral? Elegimos porque promueve la motilidad intestinal, eso es importantísimo, mantener el funcionamiento del aparato gastrointestinal, ¿no? Además, previene la atrofia de la mucosa intestinal porque estamos promoviendo la motilidad, disminuye la translocación de bacterias y toxinas de la luz intestinal hacia el abdomen, ¿no es cierto? Elude posibles infecciones asociadas a la nutrición parenteral. O sea, tenemos menos riesgo de infecciones utilizando una nutrición enteral que una nutrición parenteral. Entonces, aquí tenemos las ventajas de la nutrición enteral. Pues la mayor ventaja es que hay mayor seguridad que una nutrición parenteral donde vamos a utilizar un catéter, ¿no? Entonces, utilizando un catéter tenemos mayor riesgo de procesos infecciosos y llegar a una sepsis. Tenemos menor número de complicaciones utilizando una nutrición enteral que una parenteral, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay menor gravedad, ¿no? Reduce la incidencia de hemorragias digestivas. Si logramos que continúe el funcionamiento del aparato gastrointestinal, pues vamos a neutralizar el jugo gástrico y vamos a evitar esta complicación que puede ser una hemorragia digestiva. Es menos costoso, más fácil de ser administrada que una nutrición parenteral, ¿no? Entonces, no requiere de técnicas complejas, no requiere de asepsia, ni del personal médico que debe estar capacitado, como en el caso de utilizar una nutrición parenteral. ¿Cuáles son las complicaciones de la nutrición enteral? En general, las complicaciones son metabólicas, ¿no? Está en relación al aporte que le estamos haciendo. Por ejemplo, puede haber alteraciones hidroelectrolíticas como una hipernatremia, ¿no? Que la causa principal de esta alteración es de que no se está hidratando bien al paciente, ¿no? Entonces se produce un déficit de agua y por lo tanto va a quedar pues una administración excesiva de sodio, ¿no? Por medio de la nutrición enteral. Y la forma de corregir o de prevenir es pues hacer un aporte correcto de agua y electrolitos, ¿no? Entonces tenemos que tener
la seguridad de que cuando estamos administrando esta alimentación por la sonda, estamos, cubriendo los requerimientos, no solamente, calóricos, sino que también tenemos que ver en relación al aporte de los micronutrientes y la hidratación, ¿no? La otra alteración que podemos causar es una hiperglucemia, que significa que le estamos aportando mayor cantidad de hidratos de carbono o de azúcar, si ustedes quieren, de lo que realmente necesita este paciente. También tenemos que tomar en cuenta de que por el proceso infeccioso que esté cursando nuestro paciente, pues está sometido al estrés metabólico que va a hacer que aumente la glucemia, ¿verdad? Entonces, em, casi siempre, la hiperglucemia es por un efecto secundario a un aumento brusco del ritmo de la nutrición enteral también, ¿no? Que le estamos aportando más de lo que necesita. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir esta complicación o corregir? Pues es monitorizando la glucemia. Nuevamente tenemos que prevenir la deshidratación y pues seleccionar una dieta adecuada, ¿no? Y si presenta la hiperglucemia, pues lo que tenemos que hacer es tratar la causa. Si es un paciente diabético, por ejemplo, habrá que administrarle insulina y todo eso, ¿no? Así como podemos causar hiperglucemia, podemos causar hipoglucemia, ¿no? Y la hipoglucemia es lo contrario de lo que habíamos mencionado antes. Aquí puede ser que el aporte nutricional que estamos haciendo por la sonda no es el adecuado, está muy bajito, ¿no? Entonces, o que está muy lenta la administración, o en el caso de pacientes diabéticos que le hemos pasado una dosis de insulina mayor a la que requería, o esa dosis de insulina hace que aumente sus requerimientos, ¿no? Entonces, nuevamente, la prevención y el tratamiento viene siendo la monitorización de la glucemia y pues en el caso de que sea por efecto de la insulina, pues modificar el tratamiento de la insulina, ¿no? Entonces, quiero que quede bien claro que las complicaciones con la nutrición enteral son metabólicas, básicamente. Ahora entramos a ver el ejemplo de una nutrición enteral. Entonces, como siempre, vamos a tener que dar mano de datos que necesitamos para indicar esta nutrición. Entonces, dentro de los datos, tenemos aquí un niño de 15 meses de edad que pesa 6 kilos y mide 69 centímetros. Y nos indican que le debemos pasar una fórmula oligomérica que tiene 500 kilocalorías, o sea que va a aportar 500 kilocalorías con 14 gramos de proteína cada 100 gramos de esta fórmula, ¿no? Y por la edad que tiene el niño, que son 15 meses, nos corresponde administrarle 100 cc por cada kilo de peso en aporte de líquidos, ¿verdad? Para cubrir sus requerimientos. Entonces, como ya habíamos dado en la anterior clase, lo primero que tenemos que hacer es calcular su gasto energético basal, ¿no? Porque estamos haciendo gasto energético total, que es igual al gasto energético basal, ¿no? En este caso, vamos a utilizar, como es un niño, la fórmula de Cadwell y Kennedy, donde nos dice
que el gasto energético basal es igual a 22.10 más 31.05 por el peso del niño, más 1.16 por el tamaño o la altura. En este caso, reemplazamos nuestros datos y tenemos que el niño, o sea, su gasto energético basal va a ser igual a 22.10 más, como era 31 por el peso, entonces vamos a multiplicar 31 por 6 kilos que tiene el niño y nos va a dar 186, más 1.16 por la altura o la talla y multiplicaríamos 1.16 por 69 y nos da 80. Entonces sumamos 22.10 más 186 más 80 y tenemos que su requerimiento basal, lo que necesita, acuérdense, el requerimiento basal es la cantidad de energía que requiere una persona para mantener su organismo funcionando, ¿no? Cuando este organismo se encuentra en reposo. Entonces, aquí tenemos que este niño necesita 288 kilocalorías para esto que acabamos de mencionar. Entonces tenemos aquí nuevamente los datos, niño de 15 meses, con peso de 6 kilogramos, talla 69 centímetros. Nos han pedido que utilicemos una fórmula oligomérica y los líquidos, pues su aporte es a 100 kilopesos. Entonces hacemos el cálculo del gasto energético basal y tenemos 288 kilocalorías que necesita recibir este niño como gasto energético basal. Entonces, para calcular nuestra nutrición enteral, primero tenemos los elementos, o sea, qué es lo que le vamos a poner por esa sonda. Y pues por esta sonda le vamos a administrar su aporte calórico, ¿no? Su aporte hídrico y vamos a utilizar por la edad, pues leche en polvo, ¿verdad? Y la leche pues nos va a dar calorías y nos va a dar proteínas. Para aumentar calorías podemos utilizar azúcar o también podemos utilizar aceite, como hemos hecho, porque por la sonda le podemos pasar lo que pasamos por un biberón, ¿verdad? Bien, entonces el primer día es el gasto energético basal, la cantidad de calorías que le debemos pasar. Entonces, ¿cuánto necesita calorías? 288 que hemos calculado, 288. Los líquidos le vamos a pasar a 100 por la edad. Necesita, como pesa 6 kilos, 600 ml. Ese es su requerimiento hídrico. Entonces necesitamos en estos 600 pasarle las 288 kilocalorías. ¿Quién nos va a dar este aporte calórico? ¿No? El azúcar. Porque estamos empezando el primer día, todavía no le queremos administrar proteínas, no le queremos administrar grasas, queremos que ese intestino empiece a funcionar, que nos tolere bien. Entonces, sabemos que el azúcar es un carbohidrato que nos aporta 4 kilocalorías. Lo que hacemos es la cantidad de kilocalorías, dividir entre 4 y va a resultar de que necesitamos 72 gramos de azúcar para aportarle los 288 kilocalorías. Entonces, una vez que hemos sacado que necesita 72, ponemos esto en los 600 ml de agua y se administra, ¿verdad? Y vemos cuál es la relación kilocaloría-ml. Y vemos de que la relación es 0,48. Multiplicando, ¿qué?
las kilocalorías por los ml, ¿no? Esta relación. Eso administramos el primer día. Se tolera, estamos cumpliendo el aporte calórico y también hídrico, ¿verdad? Pero hemos visto de que lo recomendado es administrar a una dilución del medio al 0,5. Entonces, el segundo día, como ha tolerado bien, hemos cubierto sus calorías, el segundo día pasamos para administrarle al medio. ¿Qué significa? Al medio que en los 600 de agua le vamos a administrar 300 kilocalorías, la mitad. Entonces, aquí ya podemos utilizar leche y hacemos la regla de 3, ¿no? Y vemos de que necesitamos 60 gramos de leche para cubrir estas calorías. Y con estos 60 estamos cubriendo 14,7 de proteína haciendo la regla de 3. Aquí estamos al medio. Tenemos que ir progresando, se puede administrar esta fórmula 2 o 3 días, o sea, podemos hacer hasta el tercero, cuarto, hasta el quinto día administrar esta fórmula. Si ha tolerado bien, tenemos que ir progresando. El, lo que necesitamos es llegar a administrarle 1 kilocaloría por cada cc. Esta es una nutrición estándar, hemos dicho, ¿verdad? Que de acuerdo al aporte calórico, lo que queremos es administrarle 1 kilocaloría por cada cc. Entonces, hemos ido progresando, hemos quedado aquí en 0,5 y queremos llegar a 1 a 1, ¿no? Le administramos al medio las 300 kilocalorías. Entonces, si estábamos aquí al medio y le habíamos administrado 60, vamos a progresar, ¿no? Aumentando 1/4. Entonces, tenemos 90 de leche en polvo, ¿no? Hacemos por regla de 3 cuánto le estamos administrando de kilocalorías y vemos que con 90 le vamos a administrar 450 kilocalorías. Esto es de leche, ¿no? Y tenemos que igualar a 600 kilocalorías para que sea 1 a 1, ¿verdad? 1 kilocaloría, 1 cc. Son 600, su aporte hídrico es 600, entonces tenemos que llegar a 600. Con los 90, apenas le estamos aportando 450. Entonces, ¿qué hacemos? Como en la leche, le aportamos azúcar, ¿verdad? Entonces, de estos 72 que habíamos aportado de azúcar, la mitad sería 36, pero estamos aumentando 1/4. Entonces, 1/4 de los 36, o sea, la cuarta parte sería 18 gramos de azúcar. Cada gramo de azúcar aporta 4 kilocalorías. Si le aportamos los 18 por 4, tenemos 72. Entonces, sumamos a los 450, 72. Estamos buscando llegar a 600. 450 más 72, pues no nos va a dar los 600 que estamos necesitando. Entonces, tenemos que solo le estaríamos aportando 450 más 72, le estaríamos aportando 522 kilocalorías hasta aquí. Igual que en el biberón, necesitamos llegar a las 600, entonces le aumentamos aceite. El aceite, ya saben, es casi siempre a la mitad de la dilución que utilizamos con el azúcar. Entonces, si le habíamos puesto 18 gramos de azúcar, le vamos a poner la mitad, 9 de aceite. Cada cc de aceite nos aporta 9 kilocalorías. Entonces, 9 por 9, 81.
Sumamos a nuestras kilocalorías. Tenemos 450 de la leche, 72 de el azúcar, que hasta ahí teníamos 522, más los 81 del aceite, nos va a representar 603 kilocalorías. Entonces tendríamos aquí ya la relación de 1 a 1, ¿no? Estamos administrando 1 kilocaloría por cada cc. Llegaríamos a lo que se nos había propuesto, que es administrar una nutrición enteral estándar, que nos va a aportar 1 kilocaloría por cada cc. Con este aporte, o sea, el aporte recomendado son 600 kilocalorías, le estamos administrando 603, que, o sea, los 3 significa prácticamente nada, y además vamos a estarle aportando 2 a 4 gramos, o sea, lo recomendado es que por la nutrición enteral podamos administrarle de 2 a 4 gramos de proteína y le estamos administrando 2.2 gramos por cada kilo peso. Entonces, entre el quinto y el séptimo día, vamos a llegar a administrarle esta nutrición que nos va a aportar 1 kilocaloría por cada cc y estaríamos cubriendo su requerimiento y además la cantidad de proteína que requiere nuestro paciente, ¿no? Este sería el ejercicio de una nutrición enteral. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, si me he dejado entender. Se empieza el primer día con el requerimiento basal, ¿no? Que era lo que necesitábamos. Pero habíamos llegado a que debemos ir progresando y administrarle la cantidad de calorías de acuerdo a su requerimiento hídrico para administrar 1 kilocaloría por cada cc. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Está claro, doctora. Muy bien. Bien, entonces, si esto no funciona o no podemos administrar esta nutrición a nuestro paciente, tenemos que progresar porque sí o sí debe recibir alimentación. Entonces ahí tenemos la siguiente opción, que es la nutrición parenteral. ¿Qué es una nutrición parenteral? Es aquella en la cual la administración de la alimentación es por vía intravenosa. Esto se hace a quién? A pacientes que no pueden usar la vía oral o que tienen excluida la función del tracto gastrointestinal. O sea que no está funcionando el aparato gastrointestinal. Para esta alimentación se debe utilizar una vía central, aunque actualmente cada vez es más seguido la utilización de una vía periférica, ¿no? Se está perfeccionando este tipo de nutrición. El cuidado que debemos tener es la osmolaridad de esta nutrición, porque acuérdense, está yendo directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Es una vía intravenosa. Entonces, debemos mantener la osmolaridad que no debe ser mayor a 900 miliosmoles por litro, ¿no? Entonces, tenemos que tener este cuidado. La distribución de los nutrientes, nuevamente les vuelvo a decir, siempre debemos tratar de mantener em,
la relación que tiene la molécula calórica, ¿no? Los porcentajes. Entonces, ahí está, que los carbohidratos de 35 a 65%, los lípidos del 30 al 45% y las proteínas del 1 al 18%. Acuérdense que hemos dicho que hipercalórica o que es hiperproteínica es más del 18%. Entonces, esos son los porcentajes que deberíamos de tomar en cuenta para una nutrición parenteral. ¿Cuándo está indicado? Vamos a tener unas indicaciones que son generales, ¿no es cierto? Luego vamos a tener indicaciones específicas. Aquí en las indicaciones generales, lo primero que debemos determinar es si el paciente es desnutrido o no. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Evaluación nutricional. Decimos que el paciente mm, es desnutrido, ¿ya? Cuando la albúmina es menor a 3 gramos por decilitro y no tiene falla renal. O cuando ha perdido peso, más de 10 a 15% de su peso que normalmente tenía en los últimos 6 meses. O también cuando el índice de masa corporal es menor a 18 kilogramos por metro cuadrado. Em, Estos datos nos van a dar como diagnóstico desnutrición en un adulto. La otra indicación general es cuando el paciente no tiene desnutrición, pero sabemos que va a permanecer más de 7 días sin recibir alimentación. Entonces, no podemos estar esperando que pase 7 días para empezarlo a nutrir, ¿no? Tenemos que ya iniciar porque sabemos que no va a poder utilizar el aparato gastrointestinal en ese tiempo, debemos utilizar nutrición parenteral. Entonces, vean que las indicaciones generales va a estar en base a su evaluación nutricional. Si no es desnutrido, pero sabemos que va a estar más de 7 días sin poder alimentarse por la boca, debemos utilizar nutrición parenteral. Si es desnutrido, aunque así se puede utilizar la vía oral, debemos iniciar nutrición parenteral. En el caso de desnutrición, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Con estos parámetros, ¿no? Esas son las indicaciones generales. Ahora, las indicaciones absolutas, o sea, en estos casos, sí o sí, debemos utilizar nutrición parenteral. Vómitos persistentes e incontrolables. O sea, ya hemos visto, no podemos utilizar sonda porque a pesar de la sonda sigue vomitando, ¿no? Entonces, tenemos mucho riesgo de ocasionar complicaciones. Hemos hablado, pacientes oncológicos, ¿no? Vea que se utilizan medicamentos o podríamos, como quien dice, llamarlos fuertes, como antieméticos, como el ondansetron endovenoso y un montón de cosas, y a pesar de eso continúan vomitando. Entonces, se debe utilizar nutrición parenteral porque ese paciente necesita nutrirse. Hemorragia digestiva, ¿no? Especialmente si además tiene perforación de alguna parte del intestino, una cosa así, entonces se debe utilizar nutrición parenteral. Hilio paralítico, ¿no? Si no se está pudiendo corregir, dependiendo cuál es la causa, entonces se debe utilizar nutrición parenteral porque no podemos utilizar nutrición enteral en un hilio paralítico. Obstrucción intestinal, lo mismo, ¿no? No podemos utilizar nutrición enteral, entonces se debe utilizar nutrición parenteral. En el caso de perforación intestinal, pues
Con seguridad, eso no se va a cerrar en menos de 7 días, entonces se debe utilizar nutrición parenteral. Y en el caso, pues, de isquemia intestinal, que con seguridad va a ir seguido de resección y un montón de cosas. Entonces, estas son las indicaciones absolutas. Luego vamos a tener indicaciones relativas, en las cuales, digamos, vamos a ir pensando y viendo de sí o no. Fístulas yeyunales altas. Se supone que con la sonda podríamos pasar la fístula y administrar, pero hay mucho riesgo, por eso es que relativa, ¿no? Enfermedad inflamatoria, fase aguda, o sea, por el estado de conciencia que se encuentra el paciente, puede estar alterado, entonces no está indicado una nutrición enteral. Podemos empezar con una parenteral, ver que recupera y pasar a una enteral, ¿no? Síndrome de intestino corto, se puede utilizar nutrición parenteral. Y lo que les decía, la pancreatitis, que tiene mucha discusión de sí o no utilizar nutrición parenteral. Esas son indicaciones relativas. Bueno, aparte de los macronutrientes, en esta nutrición sí o sí debemos utilizar el aporte mineral. ¿Qué minerales son los que tenemos que tomar en cuenta y deben estar indicados? El sodio, ¿no? El potasio. Estas son las dosis a las cuales vamos a administrar. El calcio, estas dosis son de adultos, ¿no? El calcio de 10 a 15 miliequivalentes día, el magnesio de 8 a 20 miliequivalentes día, el fosfato de 20 a 40 miliequivalentes día, el potasio 60 miliequivalentes día, lo mismo el sodio. Entonces, tenemos que hacer el cálculo con estas dosis o tratar de cubrir esto. Bien, la preparación. La preparación de la nutrición parenteral, pues tiene que ser por personal capacitado. Y acuérdense que esta alimentación va a ir directamente, la vía es intravenosa. Entonces, tiene que ser una solución estéril, ¿verdad? Y para eso, pues, se necesita preparar en un ambiente que se denomina ambiente 100. Quiere decir que es completamente estéril. Todo lo que utilicemos tiene que ser estéril. Tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad, de asepsia. La persona que prepara tiene que estar preparada como si estaría entrando a una intervención quirúrgica. Debe utilizar guantes estériles, debe utilizar bata, barbijo, gorro, ¿no? Las soluciones que vamos a mezclar, pues deben estar bien limpiadas, ¿no? Como les digo, todo debe ser estéril porque va a ir directamente al torrente sanguíneo. Entonces hay que tener todas esos cuidados y debe ser preparado, nuevamente les digo, en un ambiente 100. ¿Qué debemos hacer con el paciente antes de administrarle la nutrición parenteral? Debe tener control de muchos laboratorios y también una vez que hemos iniciado la nutrición parenteral, ¿para qué nos sirve estos controles antes? Para que una vez que hemos iniciado la nutrición parenteral, vayamos controlando todos estos datos y ver cómo es la evolución. Obviamente, signos vitales, ¿no? Dentro de los signos vitales, pues frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, presión venosa central, temperatura, peso diario, es lo que se debe controlar. Balance hídrico, ¿no? Diuresis horaria, líquidos ingeridos, líquidos eliminados.
La hidratación. La hidratación, pues ya saben, los signos que nos van a hablar sobre la hidratación son diferentes en los niños y en los adultos. En los adultos nos tendremos que fijar si tienen edemas, si presenta sed, si relaciona con sed. En el caso de los niños, signo del pliegue, llanto con lágrimas, igual si presenta edemas, ¿no? Mucosas y todo lo demás. Debemos controlar la glucemia y la glucosuria antes de la alimentación, durante la alimentación, entonces importantísimo este dato de la glucemia. Control bioquímico se hace con hemograma, electrolitos, función hepática, función renal, que deben de tener todos. También vamos a, dependiendo del tiempo que utilicemos la nutrición parenteral, debemos hacer cultivos. Antes de iniciar la nutrición parenteral, también debe ser policultivado este paciente. Hemocultivo, urocultivo, coprocultivo. Y luego, cuando ya se utiliza la nutrición, pues se hace cultivo de catéter, de punta de, o sea, de las agujas, de todo ese tipo de soluciones, dependiendo de cuál es la patología del paciente. Entonces, control y cuidados, ¿no? Nuevamente, control, en general, se administraba siempre la nutrición parenteral en, las unidades, o sea, en las UTIs, ¿no? De cuidados intensivos. Actualmente se administra en las salas, ¿no? Pero si se lo puede hacer en una unidad de cuidados intensivos, mucho mejor. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Balance diario de líquidos, diuresis, pérdidas por sondas, pérdidas extraordinarias, o sea, se debe tomar en cuenta todo. ¿Para qué? Para hacer una evaluación del estado de hidratación del paciente. Entonces, ya hemos mencionado edema, sed, cualquier otro signo de deshidratación o de lo contrario, de que haya una sobrecarga de líquidos, ¿no? Y el control de la glucemia, es sumamente importante. Se empieza entre las 2 y las 4 horas de haber iniciado la nutrición parenteral, se hace el primer control, luego se va, dependiendo cuál es el dato que nos sale, si está alterado, se debe volver a controlar a las 2 horas después de haber hecho la corrección, luego otra vez cada 2 horas hasta tener un valor normal, de ahí se va espaciando cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, y luego se puede hacer cada 12, ¿no? En la mañana y en la noche, o finalmente, diario, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la nutrición parenteral? Les quiero recordar que cuando hemos hablado de la nutrición enteral, las complicaciones eran metabólicas, ¿no? Pero con la nutrición parenteral, vean de que tenemos complicaciones mecánicas, metabólicas y sépticas. Por eso era que decíamos de que si comparamos entre una nutrición enteral y una nutrición parenteral, es mucho mejor, siempre que sea posible, utilizar una nutrición enteral antes que una parenteral. Entonces, las complicaciones mecánicas están relacionadas con la vía, ¿no? A veces, como hemos dicho, se necesita una vía central. Empezamos pues con un hemotórax, un neumotórax, ¿no? Que en vez de darle la nutrición, estamos produciéndole una complicación. De las metabólicas, lo mismo que en la nutrición enteral, pues están ahí la hipoglucemia, la hiperglucemia, todas relacionadas con electrolíticos,
básicamente, ¿no? Entonces hay alteraciones electrolíticas que debemos ir controlando. Las sépticas son las últimas en aparecer, ¿no? A veces uno piensa que como es una vía intravenosa, cuando se habla qué complicaciones, lo primero, infecciones, pero no, las infecciones son las últimas que van a aparecer. Porque se necesita también que pase un tiempo para que el germen vaya a ocasionar este tipo de problemas. Pero vean de que es mucho más complicado utilizar una nutrición parenteral que una nutrición enteral. Entonces, el ejemplo, ¿no? Tenemos lo primero que le vamos a administrar por esta vía. Y hemos mencionado macronutrientes, que serían ¿qué? Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ¿verdad? Luego están micronutrientes, que los electrolitos básicamente. ¿Qué tipo de electrolitos? Sodio, potasio, calcio, magnesio. Y luego las vitaminas, ¿no? Entonces tenemos ahí macronutrientes, micronutrientes, agua. Em, Aquí tenemos un ejemplo de un niño, ¿no? Los otros valores que dimos eran de adultos de los micronutrientes. Aquí el aporte es para un niño. Entonces tenemos aquí que le vamos a administrar hidrato de carbono en forma de glucosa, proteínas en forma de aminoácidos y los lípidos. La glucosa vamos a utilizar al 50%. De los electrolitos, el sodio viene en ampollas de 10 ml que contienen 35 miliequivalentes. El potasio viene en ampollas de 10 ml que contiene 27 miliequivalentes. El calcio viene al 10%, que significa 10 gramos en 100 ml, ¿no? El magnesio igual al 10%. Bien, luego en la siguiente columna está el cálculo, ¿no? De cuánto le vamos a aportar. Esto está su aporte, ¿no? Que es su requerimiento normal, que obviamente vamos a multiplicar por el peso. Entonces tenemos aquí un niño que pesa 7 kilos. El aporte de la glucosa es 7, o que es 15 gramos, multiplicamos por 7. ¿Cuánto nos va a dar? 105 gramos que se le debe administrar. Luego, los aminoácidos, su aporte es 3 gramos, por 7 le debemos administrar 21 gramos. Esa es la cantidad. Los lípidos igual 3 gramos por su peso, por eso está aquí todos por 7, aquí es por el peso, le toca 21 gramos. El sodio se administra 2.000 equivalentes. Entonces, 2 por 7 le debemos administrar 14.000 equivalentes. El potasio es igual, el requerimiento 2 por 7, 14.000 equivalentes. El calcio se administra 100 miligramos por cada kilo. Entonces, 100 por 7, 700. El magnesio, 30 por kilo y pues va a dar 210. Los oligoelementos que está más o menos a 0,2 por ml por cada kilo, ¿no? Y la cantidad, ya luego se hace el cálculo en el volumen. Bien, entonces tenemos aquí la cantidad que le vamos a administrar. Esta cantidad debemos sacar de aquí de la presentación. Es por regla de 3. Si en 100 ml tenemos 50 gramos de carbohidrato o de glucosa, yo necesito administrarle 105. ¿En cuántos ml voy a tener 105?
en 210, porque si en cada 100 hay 50, 50 en 100, 50 en otros 100, 100 y le tengo que administrar 105, ¿no es cierto? Entonces tenemos 210 ml de volumen. Estos 210 me van a aportar, multiplicado por 4, me van a aportar 420 kilocalorías, ¿no? Los aminoácidos. Los aminoácidos necesito aportarle, aquí en cantidad, 21 gramos y viene al 10%. Entonces, regla de 3, ¿no? En 100 voy a tener 10, pero necesito 21. Entonces, en 210 ml voy a tener 21 gramos. 21 por 4 me aporta 84 kilocalorías, ¿verdad? Lo mismo en los lípidos. En los lípidos debo aportar 21. Hago regla de 3 y voy a tener en 210 ml esta cantidad de lípidos. Cada lípido me aporta 9 kilocalorías. Entonces, 21 por 9, 189 kilocalorías. Solamente los macronutrientes me van a aportar calorías. Entonces, 420 de carbohidratos, 84 de los aminoácidos y 189 de los lípidos, voy a tener 693 kilocalorías, ¿verdad? La nutrición estándar es aportar 1 kilocaloría por cada ml. Entonces, en volumen, tengo que también tener 693 ml para que sea 1 a 1. Entonces, hasta aquí están en volumen, ¿no es cierto? 630, ¿no? Pero necesito aportar 693. Entonces, aporto los electrolitos. Necesito aportar 14 miliequivalentes de sodio. Hemos dicho que en 10 ml de la ampolla hay 35 miliequivalentes. Entonces, por regla de 3, saco cuántos ml van a contener estos 14 miliequivalentes. Y me sale 4 ml. Entonces, agrego 4. El potasio, nuevamente por regla de 3, tengo que administrar 14,000 equivalentes. Y voy a decir, si en 10 ml hay 27,000 equivalentes, 14,000 equivalentes va a haber en X y me sale 5,2 ml. El calcio, cada necesito administrarle 700 miligramos y es al 10%. Entonces, tengo que en cada ml va a haber 10, ¿no? O sea, sí. Y me va a salir de que le debo administrar 7 ml de calcio de esta solución que es al 10%. El magnesio necesito administrarle 210 miligramos. Está igual al 10%. Entonces, me va a dar 2,1 ml que debo administrar. Sumado todos los volúmenes que tengo que administrarle o que ya está en mi solución, voy a sumar 651,7 ml. Pero yo tengo que administrarle 693. Entonces me faltan 41,3 ml.
Para llegar a este volumen, le aumento agua, 41.3 ml y voy a tener 693 más 693 kilocalorías en esa solución. Mi aporte va a ser 1 a 1, ¿no? O sea, todo lo que me vaya a faltar, yo tengo que cubrir con el agua para que el aporte sea 1 a 1, 1 kilocaloría por cada ml, ¿no? Entonces, esto sería el ejemplo de una nutrición enteral. Primero tengo lo que voy a aportar, el elemento. Aquí está cómo viene, en qué presentación, ¿no? Todas estas son soluciones estériles, por eso es que están en ampollas en solución. Luego hago el cálculo del requerimiento. ¿Cómo voy a hacer el cálculo del requerimiento? ¿No? De lo que necesito aportarle, multiplicando por su peso. Requerimiento normal por el peso. Todos están multiplicados por el peso. Esto me va a dar la cantidad que debo administrarle, ¿verdad? Aquí está la cantidad. Y luego voy a determinar el volumen de acuerdo a la presentación que tiene cada uno de estos elementos, haciendo que regla de 3. Entonces, el volumen. En el volumen debe ir de acuerdo a la cantidad calórica, 1 a 1. ¿Cómo saco las calorías? Con la cantidad, ¿no? Que va a administrarse de cada uno de los macronutrientes. 105 de los carbohidratos multiplico por 4 porque los carbohidratos me aportan 4 kilocalorías. Entonces, 105 por 4, 420. 21 gramos de aminoácidos, las proteínas me aportan 4 kilocalorías. 21 por 4, 84 kilocalorías. Los lípidos, tengo que aportarle 21 gramos, me aportan 9 kilocalorías cada uno. 21 por 9, 189. El aporte calórico solo me van a dar los macronutrientes. Los micronutrientes no dan ningún aporte calórico, lo único que van a darme es aporte en volumen, ¿no? Y luego, pues con el agua voy a igualar el aporte calórico con el aporte hídrico, que tiene que ser 1 a 1. Esa es una nutrición parenteral estándar. ¿Preguntas, dudas? ¿Se ha entendido? Sí, quedó claro, doctora. Muy bien. Entonces, ahora nuevamente la recomendación. Yo ahorita voy a ponerles toda esta presentación en el Classroom de la práctica, ¿no? Y ustedes hagan el ejercicio, ejerciten. Voy a volver a dar la clase porque el día jueves es feriado, ¿no? Entonces, el día lunes 23 pueden volver a entrar, los que ya han visto, tienen alguna duda, o obviamente los que no han asistido a la clase, y volvemos a hacer las aclaraciones o las dudas que tengan, ¿no? Ese sería el plan.